Hola, bienvenidos a la primera clase de la sexta unidad del curso de Macroeconomía 1. En esta unidad teórica nos vamos a enfocar en teorías de inflación. Específicamente vamos a partir con la ecuación cuantitativa del dinero, seguiremos con la teoría keynesiana de la inflación, la teoría caucasiana de determinación de precios, la teoría monetarista de la inflación, la curva de Phillips y la curva de Phillips con expectativas, y para terminar se abarcará la teoría estructuralista de la inflación. Entonces, la ecuación cuantitativa del dinero nos va a plantear una identidad entre la liquidez que circula en la economía y el valor nominal de la producción. Es decir, que todas las unidades de dinero que circulan en la economía tienen que ser igual al valor de las transacciones nominales de la economía. Es decir, el dinero que circula tiene que ser igual al valor de las transacciones en un periodo determinado. Entonces, esta liquidez que va a circular en la economía se va a componer de dos variables. La primera es la oferta monetaria, que es igual a la demanda monetaria si el mercado monetario está en equilibrio, y la otra es la velocidad del dinero. La velocidad del dinero es el número de veces que circula una unidad monetaria por unidad de producto. Se puede entender como qué tan rápido pasa el dinero de una mano a otra. Si, por ejemplo, si tenemos la misma oferta monetaria en dos economías y una tiene una mayor velocidad del dinero, porque se hacen transacciones de una forma más rápida, esto implica que se puede hacer más transacciones con la misma oferta monetaria. Y por el otro lado, el valor nominal de la producción es el valor del PIB. Y este valor nominal se va a componer del nivel de precios de la economía y el nivel de producción real. Por ende, nos va a establecer una identidad entre la liquidez que circula en la economía y el valor nominal de la producción. Si transformamos dicha expresión en logaritmo y derivamos en relación al tiempo, obtenemos la siguiente identidad, en que el crecimiento de la oferta monetaria más el crecimiento de la velocidad del dinero tiene que ser igual al crecimiento en el nivel de precios y el crecimiento en la producción real. Y el crecimiento en el nivel de precios es lo que es lo que se conoce como inflación. Por ende, al transformar la ecuación cuantitativa del dinero a tasas de crecimiento, ya tenemos la variable inflación, que es el crecimiento del nivel de precios. La inflación no es un nivel, es una variación, es qué tan rápido se expanden los precios. Entonces, al definir dicha igualdad, no hemos establecido ninguna causalidad. No hemos definido si la liquidez está determinada por las transacciones o las transacciones por la liquidez. Por ende, la causalidad en esta ecuación cuantitativa transformada en tasas de crecimiento va a depender de las hipótesis sobre la determinación y comportamiento de cada uno de sus componentes. Por ejemplo, si la oferta monetaria es completamente exógena, es decir, es resultado de la decisión de los bancos centrales, entonces esta variable está dada por afuera del sistema y por ende esta va a determinar o la velocidad del dinero o el nivel de inflación o el nivel de producción real. Y por otro lado, si la oferta monetaria es endógena, entonces son las variaciones del nivel de precio y el nivel de producción las que generan aumentos en la oferta monetaria. Por ende, para poder establecer cualquier causalidad en esta ecuación, tenemos que establecer hipótesis de cómo se fijan los precios, cómo se fija la oferta monetaria y cómo se fija la producción en una economía capitalista. Entonces, vamos a estudiar la teoría keynesiana de la inflación que está en los capítulos 20 y 21 de la teoría general. Es sumamente importante recalcar que Keynes jamás asume que los precios son rígidos. En la teoría general, de hecho, tiene un capítulo que se llama Modificaciones de los salarios nominales y el capítulo 20 y 21 que se embarca en la modificación de los precios. Por ende, tenemos que sacarnos la idea de la cabeza de que Keynes son precios rígidos. Keynes demuestra que en una economía perfectamente competitiva y con precios flexibles no hay una tendencia natural o una tendencia de mercado al pleno empleo. Por ende, para partir con la teoría keynesiana de la inflación, vamos a igualar el nivel de gasto, la demanda, con el nivel de ingresos de las empresas. Por ende, el nivel de gasto va a ser igual al nivel de ingresos nominales de la empresa y esto va a ser igual al nivel de precios por su nivel de producción. Si derivamos dicha igualdad en base a la demanda agregada, obtenemos lo siguiente. ¿Y qué nos va a decir esto simplemente? Que la suma de la elasticidad de los precios cuando cambia la demanda agregada y la suma de la elasticidad de la producción cuando cambia la demanda agregada tiene que ser igual a 1. ¿Qué implica dicha elasticidad?
que cuando se expande la demanda agregada, esto va a generar un efecto, ya sea en la producción o en los precios. Es decir, que los impactos o el crecimiento de la demanda agregada o va a generar inflación o crecimiento del producto. Y es importante que Keynes tampoco destaca casos extremos en el que solamente van a subir los precios o solamente va a subir la producción. Y lo mismo, cuando se contrae la demanda agregada o se contraen los precios o se contrae el nivel de producción. Pero la suma de estas dos elasticidades tiene que ser igual a 1. Por ejemplo, si EP, la elasticidad de los precios cuando cambia la demanda agregada es 0,5%, esto quiere decir que si sube la demanda en 1%, los precios van a subir en 0,5% y por ende, como tiene que sumar 1, la producción real también se eleva 0,5%. Entonces, básicamente es súper importante destacar que en la teoría general Keynes deflacta las variables nominales por el nivel de salarios para calcular las variables reales. Entonces, haciendo definiciones de elasticidades y despejando los precios nominales, podemos llegar a la siguiente ecuación. Si necesitan más tiempo con la fórmula, pueden hacerlo ustedes mismos. Y básicamente, Keynes llega a una ecuación en que nos dice que los cambios en los precios cuando cambia la demanda agregada total va a depender de la elasticidad de la oferta, es decir, que tanto reaccione la producción de las empresas cuando cambien la demanda agregada y también de la elasticidad de los salarios frente a cambios en la demanda agregada. Es decir, que no solamente importa la elasticidad de la oferta, sino también importa el comportamiento de los trabajadores cuando se eleva la demanda agregada. Si la elasticidad de los salarios, que es EW, es igual a 1, esto quiere decir que si aumenta la demanda agregada en 1%, los salarios nominales también crecen en un 1%. Y esto implica, si EW es igual a 1, que la elasticidad de precio es igual a 1. Por ende, esto va a implicar a su vez que todo aumento en la demanda agregada va a ser inflacionaria, independiente de la elasticidad de la oferta. ¿Por qué? Porque los salarios van a absorber todo el incremento de la demanda, por lo que no va a existir ganancias o incentivos a la producción. Y si EI, la elasticidad de la oferta, es igual a 0, entonces también la elasticidad de precio es igual a 1. Por ende, si la producción es perfectamente inelástica o es insensible frente a cambios en la demanda, esto implica que cualquier aumento en la demanda agregada solo va a implicar aumentos en los precios. Y es importante destacar que esto puede ocurrir por la plena utilización o la incapacidad de conseguir más empleo en el corto plazo. Por ende, la demanda agregada va a generar efectos inflacionarios y ningún efecto en la producción si es que la elasticidad de los salarios cuando cambia la demanda agregada es igual a 1 o la oferta es perfectamente inelástica. Si se cumple alguna de estas dos condiciones, hay inflación cuando se eleva la demanda agregada o no se elevan los precios. Y, para que aumentos en la demanda agregada solamente generen crecimientos en la producción sin que suban los precios, se debe cumplir al mismo tiempo que la elasticidad de los salarios es igual a 0, es decir, que los salarios nominales se mantienen constantes cuando se eleva la demanda agregada y que la elasticidad de la oferta es unitaria. Es decir, que un 1% en aumento de la demanda agregada genera un aumento en un 1% de la producción de las empresas. ¿Y qué nos va a decir Keynes? Que dichos casos extremos en que aumentos en la demanda agregada son completamente inflacionarios o completamente no inflacionarios, son casos extremos. Y estos casos extremos no tienen por qué ser la norma. Y Keynes nos va a decir que lo común es que estas elasticidades estén entre 0 y 1. ¿Y de qué va a depender? De la fase del ciclo económico. ¿Por qué? Porque en las depresiones es más común que la elasticidad de los salarios sea muy baja. Es decir, cuando hay depresiones o la economía está estancada, los trabajadores no van a demandar mayores salarios, pero en los periodos de auge sí. Estos casos extremos no tienen por qué ser la norma. La economía se encuentra usualmente en un intermedio. Entonces, una vez que entendemos la relación entre cambios en la demanda agregada y los precios, tenemos que entender el impacto ahora del dinero en el nivel de precios, porque hasta el momento solo hemos estudiado los impactos en la demanda agregada. Y entonces, siguiendo a Keynes, nos va a decir que el nivel de precios de una rama industrial va a depender de dos cosas: de la remuneración de los factores productivos que vayan en el costo marginal y la escala de producción. ¿Y por qué? Porque el precio, cuando hay competencia perfecta, tiene que ser igual al costo marginal.
El costo marginal va a ser igual al ratio entre el salario y la productividad marginal del trabajo. Y por ende, el nivel de salarios nominales va a determinar los precios. Si suben los salarios nominales, ceteris paribus, suben los precios. Y la productividad marginal del trabajo también va a determinar el nivel de precios. Por ende, el nivel de empleo va a determinar la productividad marginal y entonces el nivel de precios. Todo esto asumiendo que el salario es el único componente que entra en el costo marginal. Entonces, si asumimos adicionalmente que existen rendimientos constantes a escala, es decir, la productividad marginal del trabajo es constante y que el salario nominal también es constante en la medida que exista desempleo, es decir, que EW es igual a cero y que existen rendimientos constantes a escala, esto va a implicar que los aumentos en la cantidad de dinero no van a tener el menor efecto sobre los precios si existe desempleo. Es decir, que el aumento en la cantidad de dinero no va a afectar el nivel de precios, porque una no está cambiando el nivel de salario nominal y otra, la productividad marginal del trabajo sigue siendo la misma. Por ende, el nivel de precios de la economía sigue siendo exactamente el mismo. Y si se alcanza el pleno empleo, los salarios y los precios serán los que van a crecer cuando se eleve la demanda agregada dada la inelasticidad de la oferta. Pero Keynes asegura que la realidad económica es mucho más compleja, ya que los cambios en la cantidad de dinero van a estar mediados por los cambios en la tasa de interés y los cambios en la tasa de interés van a impactar la inversión y por ende la cantidad de dinero en la economía va a estimular la demanda agregada si es que los aumentos en la cantidad de dinero logran bajar la tasa de interés y estimular la inversión. Otro alcance que nos dice Keynes es que van a existir rendimientos marginales decrecientes, es decir, los costos marginales van a tender a subir cuando suba la producción. Un tercer factor va a ser la heterogeneidad entre industrias, es decir, que ciertas empresas pueden llegar al pleno empleo antes que otras empresas, y esto puede conducir a que existen ciertos cuellos de botellas. ¿Qué implica esto? Que antes que se llegue al pleno empleo ya van a haber otras empresas que van a empezar a subir sus precios. Y también es que los salarios nominales van a tender a subir antes de llegar al pleno empleo debido a la acción sindical. Entonces, estas características de la economía capitalista que nos dice Keynes en el capítulo 20 y 21 van a implicar que los precios van a subir inevitablemente y gradualmente a medida que el empleo crece, ya que si existen rendimientos marginales decrecientes, si las empresas desean producir más, el costo marginal de producción se va a elevar más y por ende los precios se tienen que elevar. Por ende, el impacto de las variaciones de la cantidad de dinero sobre el nivel de precios depende de varios factores y es un mecanismo indirecto. Aquí expresamos la elasticidad de la demanda agregada cuando cambia la oferta monetaria. Y por ende, si despejamos completamente, podemos ver que la elasticidad de los precios cuando cambia la oferta monetaria, es decir, la relación entre el nivel de inflación y la oferta monetaria, va a depender de un conjunto de elasticidades. Y este conjunto de elasticidades van a depender de, uno, los impactos de la cantidad de dinero sobre la demanda agregada. Puede existir más dinero en la economía sin que aumente la demanda agregada si es que, por ejemplo, sube la demanda de dinero o cae la eficacia marginal del capital. Otra variable que va a determinar la relación entre dinero e inflación van a ser los impactos de la demanda agregada sobre la producción, la elasticidad de la oferta. Y un tercer factor van a ser los impactos de la demanda agregada sobre los salarios, es decir, el grado de demanda de mayores salarios nominales cuando se expanda la producción.